¿Qué harías si, en plena Nochebuena, delante de las personas que más te importan en el mundo, alguien a quien amas decide destruirte con una sola frase? No una discusión privada. No un reclamo a solas. Una humillación pública. Fría. Irreversible. Esa noche yo pasé de ser el hijo en quien todos confiaban, el esposo ejemplar, el tipo tranquilo que nunca daba problemas, a convertirme, en segundos, en el villano de la familia. Y lo peor no fue la bofetada. Fue darme cuenta de que todo había sido calculado. Si alguna vez sentiste que te traicionaron cuando bajaste la guardia, si alguna vez dudaste de ti mismo por confiar demasiado, quédate conmigo hasta el final. Y dime desde dónde estás escuchando esta historia, porque lo que voy a contarte no es solo mío. Es de cualquiera que creyó estar a salvo, justo antes de que todo se rompiera. La casa de mis padres siempre había sido mi refugio. No una metáfora. Un lugar real. De esos que, apenas cruzas la puerta, te baja la guardia sin pedir permiso. Viven, en un barrio tranquilo de Surco, de esos donde en diciembre las casas parecen competir por quien cuelga más luces, más renos, más esperanza. Mi viejo, don Ernesto, todavía se sube a la escalera para arreglar las luces aunque todos le digamos que ya no está para eso. Y mi mamá, Rosa, se emociona con los detalles, el pavó al horno, la canela, el clavo de olor, una vela nueva cada año que siempre termina siendo demasiado fuerte. Ese olor siempre fue mi señal de todo está bien. Yo crecí en esa sala. Ahí celebré mis logros y también confesé mis cagadas. Mi papá hablaba poco, pero cuando lo hacía, iba directo al punto. Mi mamá sentía todo al triple. Si yo estaba bien, ella lloraba. Si yo estaba mal, lloraba más. Mi hermano mayor, Luis, era el que apagaba incendios. Mi hermana, Paola, heredó el corazón intenso de mi mamá. Desde fuera, éramos la típica familia sólida. Sin escándalos. Sin secretos. Sin historias raras para contar en reuniones. Y esa noche, todo parecía exactamente igual. Yo estaba en la cocina, trinchando el pavó con mi papá, bromeando sobre que siempre quedaba seco aunque siguiéramos la misma receta desde hacía 20 años. Mi esposa estaba sentada en el sillón, en silencio. Demasiado silencio, ahora que lo pienso. Pero no me preocupé. Era Nochebuena. ¿Qué podía salir mal ahí? Me había casado con Valeria 12 años atrás. No era una desconocida. La conocí en la universidad. Inteligente, segura, de esas mujeres que entran a un lugar y hacen que la gente se enderece sin darse cuenta. Construimos una vida normal en Chorrillos. Una casa chica, cañerías que goteaban, un jardín medio muerto. Pero era nuestra. Yo trabajaba en construcción. Jornadas largas, cuerpo molido, sueldo estable. Mi idea de amor era simple, cumplir. Proveer. Estar. Ella trabajaba en ventas médicas, siempre bien vestida, siempre ocupada, siempre subiendo. Todos decían que éramos una pareja fuerte. Y yo les creía. Confiaba tanto, que nunca vi venir lo que estaba a punto de pasar. No empezó con una explosión. Empezó como empiezan casi todas las traiciones, en silencio. Unos meses antes de esa Navidad, Valeria empezó a llegar más tarde a la casa. Al comienzo era esporádico. Cena con clientes, se alargó la reunión, el tráfico está imposible. Cosas normales. Cosas que no se discuten porque uno confía. Pero lo raro es cuando lo normal se vuelve costumbre. Las 9 se volvieron 10. Las 10, 11. Y luego noches en las que yo me quedaba dormido solo, con la tele prendida, y sentía la llave en la puerta cuando ya era otro día. Cada vez que entraba, dejaba el bolso en cualquier lado,
decía un hola rápido y directo a la ducha. Como si necesitara sacarse algo de encima. Como si yo no debiera tocarla. Su celular empezó a vivir boca abajo. Siempre. En la mesa, en el sillón, hasta en el baño. Código nuevo. Notificaciones apagadas. Si vibraba y yo estaba cerca, ella lo giraba con una rapidez que dolía más que cualquier grito. Una noche intenté hablar. Sin drama. Sin acusaciones. Oye, te siento distante, le dije. ¿Está todo bien? Ni siquiera me miró. Abrió el refrigerador como si la respuesta estuviera ahí. Es trabajo, nada más. Insistí. Suave. No parece solo trabajo. Ahí sí me miró. Fría. Cansada. Deja de ser paranoico, ¿ya? Estás exagerando. Y ese fue el momento exacto en el que algo se rompió dentro de mí. No porque me gritara, sino porque dudé de mí mismo. Me pregunté si estaba viendo fantasmas. Si era yo el problema. Si estaba siendo inseguro. Desde entonces, me callé. Por fuera. Por dentro, era un ruido constante. Nos sentábamos juntos a ver series que antes comentábamos, y ahora yo sentía que estaba al lado de una extraña deslizando el dedo por la pantalla. Si le tomaba la mano, se acomodaba el pelo. Si me acercaba, agarraba el control. Gestos pequeños. Pero cuando amas a alguien, los notas todos. Una noche, pagando cuentas en la mesa de la cocina, me cayó como un ladrillo una idea que me dio vergüenza pensar: no soy su esposo. Soy su compañero de cuarto. Me acostaba junto a ella mirando el techo, preguntándome si así se sentía un matrimonio que se estaba muriendo. Vacío. Unilateral. Silencioso. Pero no armé escándalos. No revisé su teléfono. No la enfrenté. Porque jamás imaginé que mientras yo intentaba salvar algo, ella ya estaba preparando el golpe. El golpe llegó envuelto en risas, villancicos y copas levantadas. Fue rápido. Demasiado rápido. Yo estaba regresando a la sala con el cuchillo todavía en la mano cuando Valeria se puso de pie. No pidió silencio. No esperó el momento. Caminó directo hacia mí, con una calma que ahora sé que no era nervios, era decisión. Me miró a los ojos. No había rabia. No había lágrimas. Y antes de que pudiera decir una sola palabra, me dio una bofetada. El sonido seco cortó la conversación como un cuchillo sobre vidrio. Sentí el ardor en la mejilla, sí. Pero lo que me dejó sin aire fue verla girarse hacia mi familia y decir, con voz firme, clara, ensayada: quiero que todos sepan que este hombre me contagió una enfermedad sexual. El mundo se apagó. No escuché el villancico que seguía sonando. No sentí el cuchillo caer de mi mano. Solo vi las caras cambiar. Mi mamá Rosa llevó la mano a la boca y empezó a llorar sin entender. Paola se levantó del sillón llamándome mentiroso, traidor. Luis se quedó quieto, congelado, como si estuviera tratando de armar un rompecabezas imposible. ¿Y mi papá? Mi papá Ernesto no dijo nada. Solo me miró. Pero esa mirada fue peor que cualquier grito. Era la mirada de alguien que no reconoce al hijo que tiene enfrente. Intenté hablar. De verdad. Abrí la boca para decir eso no es cierto, para explicar, para defenderme, pero ninguna palabra salió. Porque cuando una acusación así cae en una noche así, no importa lo que digas. Ya está sucio. Valeria no lloró. No gritó. No tembló. Solo se quedó ahí, dejando que el silencio hiciera el trabajo por ella. Esa fue la parte más cruel, ella estaba tranquila.
Como si llevara meses esperando ese momento exacto. Como si hubiera elegido el lugar, la fecha y el público. Esa noche entendí algo que me heló la sangre, no estaba reaccionando, estaba ejecutando. Y mientras mi familia se derrumbaba frente a mí, yo todavía no sabía la verdad completa. No sabía que la mujer que me acababa de destruir frente a los míos, era la única que había traicionado el matrimonio. No supe cuánto tiempo pasó después de eso. Minutos, tal vez. O segundos que se sintieron como horas. Recuerdo a mi mamá pidiéndome que dijera algo. Dinos que no es verdad, repetía entre sollozos, como si todavía existiera una versión de mí capaz de arreglarlo todo con una frase. Recuerdo a Paola llorando de rabia. A Luis llevándose las manos a la cabeza, caminando de un lado a otro sin saber a quién creerle. Y a Valeria, quieta, con los brazos cruzados, mirando el suelo, como si fuera la víctima más cansada del mundo. Yo quería gritar. Jurar por mi vida. Arrodillarme si era necesario. Pero algo dentro de mí se quedó en silencio. Porque entendí que, hiciera lo que hiciera en ese momento, nada iba a cambiar. Esa escena ya estaba tatuada en la memoria de todos. Esa versión de mí ya había nacido. Pedí ir al baño. Nadie me lo negó, pero tampoco nadie me acompañó. Caminé por el pasillo de la casa donde crecí sintiéndome un extraño. Me miré al espejo y vi una mejilla roja y unos ojos que no reconocía. No eran de culpa. Eran de incredulidad. Ahí, encerrado, me di cuenta de algo que dolió más que la bofetada, la mujer que yo había protegido durante 12 años había elegido destruirme en el único lugar donde yo me sentía a salvo. Cuando volví a la sala, Valeria ya se estaba poniendo el abrigo. Dijo que se iba. Que necesitaba espacio. Nadie la detuvo. Nadie me miró. La puerta se cerró y el sonido fue definitivo. Esa noche me fui solo. Manejé sin rumbo por la ciudad, con las luces navideñas burlándose desde las ventanas. Llegué a mi casa, me senté en la oscuridad, y por primera vez en muchos años, lloré sin saber por dónde empezar. Lo que todavía no sabía, lo que estaba a punto de descubrir, era que esa humillación no había sido un arrebato. Había sido una cortina de humo. Y detrás de ella, había una verdad que iba a cambiarlo todo. Los días que siguieron fueron un vacío raro, espeso, como caminar bajo el agua. Valeria no volvió a la casa. Mandó un mensaje corto, frío, diciendo que se quedaría unos días donde una amiga. No preguntó cómo estaba. No pidió hablar. Y lo más duro fue que, en su versión, ya no hacía falta explicarse nada. Ella había hablado primero. Y eso, en estas cosas, pesa. Mi familia tampoco llamó de inmediato. Y no los culpo. Cuando alguien siembra una duda así, nadie sabe cómo acercarse sin lastimar más. El silencio se volvió costumbre. Yo iba a trabajar, levantaba paredes ajenas con el cuerpo en automático, y regresaba a una casa que ya no se sentía mía. Al tercer día, fui al centro de salud. No por miedo, sino por dignidad. Quería pruebas. Para mí, primero. Para el mundo, después. Esperé sentado en una banca de plástico, mirando un afiche viejo sobre prevención, preguntándome en qué momento mi vida se había desviado tanto. Cuando me entregaron los resultados, la enfermera ni siquiera entendía por qué yo estaba tan tenso. Todo salió limpio. Todo. No sentí alivio. Sentí rabia. Una rabia silenciosa, pesada, que no grita pero quema. Esa misma tarde llamé a Valeria. No contestó. Le escribí. Tampoco. Entonces hice algo que nunca pensé hacer en 12 años de matrimonio, revisé la cuenta bancaria compartida. Ahí estaba.
Un retiro grande, hecho 2 días antes de Nochebuena. Y otro más pequeño, la semana anterior. No era un error. Era preparación. Algo empezó a encajar mal, pero claro. Esa noche, mientras buscaba unos papeles en el cajón de su escritorio, encontré un recibo arrugado de un hotel en San Isidro. 2 noches. Una sola persona registrada. Fecha, el mes anterior. Me senté en el piso. No porque me sorprendiera, sino porque, por fin, todo tenía sentido. La ducha inmediata. El celular boca abajo. El desprecio. La acusación pública. No me estaba dejando, me estaba reemplazando. Y peor aún, me estaba usando como escudo para salir limpia. Fue ahí, solo, con ese papel en la mano, que entendí que la mujer con la que me casé ya no existía. Y que la que quedaba, era capaz de cosas que yo nunca habría imaginado. Pero todavía faltaba una pieza. La más dolorosa. La que me iba a obligar, por primera vez, a dejar de defenderme y empezar a defender la verdad. La pieza que faltaba no llegó como una revelación dramática. Llegó como llegan las verdades que duelen de verdad, sin ruido, sin aviso. Fue Luis quien me llamó. No para acusarme. No para pedirme explicaciones. Solo dijo, oye, necesito verte. Nos encontramos en una cafetería pequeña, de esas que no intentan ser bonitas. Jesús María, media tarde, gente entrando y saliendo sin mirarnos. Mi hermano tenía el ceño fruncido. No de rabia. De conflicto. Me contó que, después de Nochebuena, Valeria lo había buscado. A él. No a mis padres. No a mí. A él. Que le habló llorando. Que le dijo que estaba confundida. Que necesitaba apoyo porque yo ya no era el mismo. Y luego soltó algo que me dejó helado. Le dijo que había alguien más. Pero que no había sido infiel en el sentido tradicional. Que fue un error emocional. Que yo la había empujado a eso por estar ausente. Luis me miró directo. Hermano, algo no cuadraba. Me contó que, cuando le pidió fechas, detalles, coherencia. Valeria se enredó. Cambió versiones. Se contradijo. Y cuando él le preguntó por la acusación de la ETS, ella bajó la mirada. No lo negó. Tampoco lo sostuvo. Solo dijo, no sabía cómo salir de todo esto. Ahí entendí todo. No fue una explosión de rabia. Fue una huida planeada. Valeria no me acusó porque creyera que yo era culpable. Me acusó porque necesitaba destruir mi credibilidad antes de que yo pudiera defenderme. Necesitaba que, si algún día salía la verdad, ya fuera tarde. Que yo fuera el tipo del que siempre hay que dudar. Luis me pidió perdón. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque le dolía haber dudado, aunque fuera un segundo. Esa noche volví a casa con una claridad que asusta. Ya no se trataba de salvar un matrimonio. Ni siquiera de limpiar mi nombre por orgullo. Se trataba de algo más profundo. De no permitir que una mentira, dicha en el lugar más sagrado de mi vida, definiera quién era yo. Y por primera vez desde Nochebuena, tomé una decisión sin miedo, no iba a esconderme más. No fue un acto heroico. Fue incómodo. Lento. Y profundamente solitario. Empecé por donde más dolía, mi familia. Llamé a mis padres y les pedí que me recibieran. No para discutir. No para convencer. Solo para hablar. Mi papá dudó unos segundos antes de decir que sí. Ese silencio me pesó más que cualquier insulto. Cuando entré a la casa, el olor ya no era a canela ni a pavó. Era a distancia. Mi mamá me miraba como si caminara sobre vidrio.
Mi papá se sentó frente a mí, serio, con las manos juntas. Paola no estaba. Luis sí. No levanté la voz. No ataqué a Valeria. Solo conté los hechos. Los horarios. Los cambios. El retiro de dinero. El recibo del hotel. El examen médico. Puse los papeles sobre la mesa, uno por uno, como quien no quiere ganar una discusión, sino recuperar su nombre. Mi mamá empezó a llorar en silencio. No de rabia. De culpa. Mi papá cerró los ojos largo rato. Cuando los abrió, ya no había duda en su mirada. Había tristeza. Y algo parecido al perdón. ¿Por qué haría algo así?, preguntó él. No supe qué responder. Porque no todo tiene una razón limpia. Algunas personas eligen el camino más cruel porque es el más rápido. Después vino Paola. Llegó tarde, tensa, preparada para pelear. Pero bastaron 20 minutos y un par de silencios largos para que su voz se quebrara. No me pidió perdón con palabras. Me abrazó. Y eso fue suficiente. Esa noche no arregló todo. Pero algo volvió a su lugar. Lo más difícil vino después. Aceptar que, aunque yo no había hecho nada malo, iba a perder igual. Iba a perder a la mujer con la que pensé envejecer. Iba a perder la vida que creí segura. Iba a perder tiempo, dinero, y una versión ingenua de mí mismo. Pero también gané algo que no sabía que necesitaba, claridad. Y con ella, el valor para hacer lo que había estado evitando desde hacía semanas. Contacté a un abogado. No por venganza, sino porque, por fin, entendí que defenderse también es una forma de amor propio. Y mientras el proceso empezaba, Valeria hizo su último movimiento. Uno que no esperaba. Y que terminó de mostrarme quién era en realidad. Valeria apareció cuando menos lo esperaba. No fue una llamada desesperada. No fue una disculpa. Fue un mensaje corto, casi administrativo: necesitamos hablar. Acepté verla en un café de San Borja, de esos neutros, sin historia. No porque quisiera arreglar nada, sino porque necesitaba cerrar el círculo mirándola a la cara. Llegó impecable. Como siempre. Bien vestida. Sonrisa controlada. Se sentó frente a mí como si estuviéramos negociando un contrato, no despidiendo 12 años de vida. No perdió tiempo. No quiero que esto se vuelva feo, dijo. Podemos hacerlo fácil. Fácil. Esa palabra me dio náuseas. Me explicó su propuesta con una calma que solo tiene alguien que ya se cree a salvo. División rápida de bienes. Nada de escándalos. Nada de historias. Y luego, como quien deja caer una ficha clave, agregó. Si sigues removiendo el tema de la Navidad, voy a sostener mi versión. Ahí lo entendí todo. No había culpa. No había arrepentimiento. Solo cálculo. La miré y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí amor. Ni rabia. Sentí lástima. Saqué de mi mochila una copia de los exámenes médicos, los movimientos bancarios, el recibo del hotel, y algo más que no esperaba ver su rostro cambiar: los mensajes que ella misma había enviado a un número que no era el mío. Recuperados por el abogado. Sus manos temblaron apenas. Muy poco. Pero lo suficiente. No quiero hacerte daño, dije. Pero no voy a cargar con lo que no hice. Por primera vez, Valeria perdió el control. No gritó. Pero su voz se quebró. Dijo que estaba asustada. Que no sabía cómo salir. Que todo se le había ido de las manos. Y tal vez era verdad. Pero ya no era mi responsabilidad. Me levanté.
Dejé el café sin terminar. Y mientras caminaba hacia la puerta, sentí algo nuevo en el pecho. No alivio. No victoria. Paz. Porque entendí que algunas personas no te rompen por odio, te rompen porque no saben enfrentar la verdad. Y mientras yo empezaba a reconstruirme, ella se quedaba atrapada en su propia mentira. Aún faltaba el final legal. El papel. La firma. Pero emocionalmente, yo ya había salido. El divorcio no llegó con gritos ni escenas dramáticas. Llegó como llegan las cosas que ya están muertas, en silencio. Firmamos en una oficina pequeña del centro de Lima, con un ventilador viejo girando sin ganas y un reloj que parecía burlarse de nosotros. Valeria evitó mirarme casi todo el tiempo. Yo no lo intenté. Ya no había nada que buscar ahí. Cuando salí, el aire me golpeó distinto. No era felicidad. Era liviandad. Como sacarse una mochila que llevas tanto tiempo que ya habías olvidado cuánto pesaba. Los meses siguientes fueron raros. Aprender a vivir solo no es aprender a estar solo. Es aprender a escucharte. Y yo tenía mucho ruido acumulado. Volví a la casa de mis padres algunos domingos. No para revivir lo ocurrido, sino para recuperar lo que había estado en pausa. Mi mamá volvió a cocinar de más. Mi papá volvió a hablar poco, pero a sentarse cerca. Paola volvió a reírse fuerte. Luis ya no me miraba con culpa, sino con respeto. En el trabajo me ofrecieron un proyecto grande. Más responsabilidad. Más horas. Esta vez acepté por mí, no para probar nada a nadie. Un día, sin buscarlo, me di cuenta de algo simple, ya no pensaba en Valeria al despertar. No porque la hubiera perdonado del todo, sino porque había dejado de definirme a través de ella. La gente cree que cerrar una traición es entender por qué pasó. No. Cerrar una traición es decidir que no va a seguir escribiendo tu historia. Una noche, regresando a casa, vi una familia cenando por la ventana de un departamento. Luces, risas, pavo mal cortado. Me detuve un segundo. No sentí envidia. Sentí esperanza. Porque entendí que mi historia no se había acabado en Nochebuena. Solo había cambiado de dirección. Y por primera vez en mucho tiempo, esa dirección era mía. Hubo un momento, semanas después de todo, que me sorprendió por lo simple. Estaba solo en mi casa, un domingo cualquiera, preparando algo que apenas merecía llamarse almuerzo. La radio sonaba bajito. El sol entraba por la ventana sin pedir permiso. Y de pronto me di cuenta de que estaba tranquilo. No distraído. No anestesiado. Tranquilo de verdad. Ahí entendí la última lección de todo esto. Durante años creí que ser buen hombre era aguantar. Dudar de uno mismo antes que incomodar al otro. Cuidar la paz, aunque fuera a costa de la propia. Y esa Nochebuena me enseñó, de la forma más brutal posible, que hay personas que usan tu silencio como escenario. No volví a ser el mismo. Y eso está bien. Ahora confío distinto. Amo distinto. Escucho las señales que antes justificaba. Y, sobre todo, aprendí algo que nadie te enseña cuando te casas: la dignidad no se negocia, ni siquiera por amor. Si estás escuchando esto y alguna vez alguien te hizo sentir culpable por algo que no hiciste, si alguna vez te callaste para no empeorar las cosas, quiero que sepas algo: no estabas loco. No eras débil. Estabas confiando. Y confiar no es un error. El error es quedarte donde te rompen. Esa noche perdí un matrimonio. Pero recuperé mi nombre. Mi voz. Y mi paz. Y créeme, eso vale más que cualquier Nochebuena perfecta.
Hay historias que no terminan con aplausos ni finales perfectos. Terminan en silencio, pero en un silencio distinto. Más honesto. Hoy, cuando recuerdo aquella Nochebuena, ya no siento vergüenza. Siento claridad. Entendí que no todas las traiciones llegan para destruirte, algunas llegan para obligarte a mirarte de frente y elegirte por primera vez. Si algo de esta historia se quedó contigo, no es casualidad. Tal vez necesitabas escucharla. Tal vez alguien te hizo dudar de tu propia verdad y aún cargas con eso en el pecho. No te apures. Sanar no es olvidar. Sanar es dejar de vivir pidiéndote perdón por existir. Gracias por quedarte hasta el final, de verdad. Si quieres, cuéntame desde dónde estás escuchando y qué parte de esta historia te tocó más. A veces, compartirlo es el primer paso para volver a casa, incluso cuando la casa eres tú.